Hola a todos, soy Alejandro Pino Calat, director de Publimetro, y para mí es un placer saludarlos siempre, y sobre todo es un placer porque esta noche tenemos un evento supremamente especial aquí en Publimetro con la Cámara Verde de Comercio. Vamos a realizar un foro, un pequeño debate, porque estamos en momento electoral. Se viene ya el 13 de marzo, tenemos las legislativas, y la verdad es que ustedes han escuchado propuestas medioambientales en los candidatos. Es bien importante que paren bolas. ¿Quién está hablando de transición energética? ¿Quién está hablando de cosas que puedan cambiar nuestro futuro inmediato? Porque no solamente se trata de un futuro a largo plazo, es un futuro inmediato. Y para eso tenemos este evento, y voy a ir presentando a cada uno de mis compañeros esta noche. Le quiero dar la bienvenida primero que todo a Mauricio Cárdenas. Mauricio, quien es cofundador de la Cámara Verde de Comercio. Bienvenido a Publimetro y bienvenido a su foro. Mauricio, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer estar con Publímetro y, por supuesto, contar con estos tres representantes de la política colombiana que han dado demostración práctica de su preocupación por el ambiente. ¿Cuál es la propuesta concreta para la transición energética que está poniéndole al electorado y qué beneficios tendría ese electorado de votarla positivamente? La transición que propongo es por medio de entregarle recurso energético a las comunidades. Las juntas de acción comunal y las juntas de acción local se pueden ver beneficiadas de equipos solares comunitarios, crear su propio recurso energético y desde ahí tener el recurso propio para financiar sus actividades propias. Una plaza de energía solar puede generar más de 100 millones de pesos en lo que hoy es venta de kilovatio al mercado. En este modelo, lo que vamos a hacer es generar comunidades que aporten al país energéticamente. Hay municipios en el Valle del Cauca que hoy consumen y eso de capital se fuga del municipio. Si por el contrario estos municipios tuvieran sus equipos solares y pudieran producir su kilovatio, este recurso generaría una dinámica económica. Adicionalmente, con comunidades con alta carga energética, podríamos empezar a diseñar industrias sostenibles a partir de fracturas de hidrógeno del agua que reemplacen calderas que hoy funcionan con gas y empezar una sucesión de dinámicas industriales que permitan la sustentabilidad desde la misma energía solar. De aquí a 10 años es inviable ver un mundo con combustibles fósiles, con hidrocarburos. Los carros van a funcionar por inducción electromagnética, no por combustión interna. Entonces ahí cambia lo que es la exploración de minerales y la exploración de hidrocarburos. Colombia debe entrar en una transición donde la economía se proyecte sobre el kilovatio hora, no sobre el barril de petróleo, creando una dinámica completamente nueva para el país, transformando escalarmente la industria que depende de los hidrocarburos en energías renovables como la solar y el hidrógeno, que podría reemplazar esa parte de combustión, de fuerza, de poder que necesitamos para mover la industria nacional, y preparar y abonar el terreno para lo que es el transporte eléctrico, como los vehículos, los trenes, el día de mañana los aviones, y todo lo que es la vida técnica eléctrica que hoy tenemos en nuestros hogares. Esa es una transición energética basada desde el kilovatio para las juntas de acción comunal y juntas de acción local, donde crearían granjas solares que se reúnen en una comisión energética en la comuna o en la localidad, que inyecte ese recurso energético y los prestadores de servicios reconozcan. Esa es la primera etapa de la transición energética. La segunda parte de la transición energética es un modelo económico donde el kilovatio se puede transformar en otro elemento, que ya es el bloque digital, como el blockchain. Una vez nuestras comunidades solares se establezcan, podríamos brindarles acceso a tecnología y diversificar la economía de Colombia en una economía híbrida entre lo que es el peso natural, la fiat corriente que tenemos, y una moneda gubernamental, digital, como la que está planeando la Reserva Federal de Estados Unidos, especialmente la Reserva de Boston, con MIT. Colombia debe entrar en ese proceso de regular el peso digital colombiano, y ese peso digital colombiano y esa dinámica económica que genera ese valor se puede lograr hacer con comunas solares y con el acceso a la energía
a la tecnología para formar este valor de cadena. Esa sería la propuesta clave e insignia que le llevó al Valle del Cauca y a Colombia, por supuesto, como transición energética, donde descentralizaríamos la generación de recursos energéticos como el kilovatio hora y el día de mañana descentralizaríamos lo que es el valor digital, por supuesto alineados con los mercados financieros, con un orden, con una estructura, pero la apertura a que todos seamos cogeneradores de energía y generadores de valor. Esa sería la gracias, Luis Fernando. Estados Unidos, y algo que siempre me sorprendió favorablemente es que la electrificación en muchos estados funciona vía cooperativas. O sea, no son solo empresas privadas de enormes proporciones que centralizan los temas de generación, de transmisión y de distribución de energía. ¿Hay algún impedimento del marco reglamentario colombiano respecto a esa energía solar descentralizada? Hoy, como todo, debemos hacer reglas para que la inversión extranjera no acapare nuestros recursos solares y no, digamos, se apodere en nuestros espacios superficiales para su producción. En la ley 2099 no he encontrado una parte específica donde lo restrinjan. Lo que sí está muy restringido es la venta de energía entre personas independientes. Ejemplo, si yo produzco energía en mi casa, no le puedo vender al vecino. Le tengo que vender a la red para que el proveedor de servicios públicos le venda a mi vecino. Y ahí es donde debemos cambiar la norma y la ley para que nos permita cogenerar energía y distribuirla en la red usando públicamente. Por supuesto que independientes va a ser difícil que logren generar un gran volumen de kilovatio para vender. Y ahí es donde la ley le debe entrar a dar facultades a la comunidad para poder crear estas comisiones energéticas dentro de las juntas y las localidades, que sean como las empresas públicas de servicios comunitarias de la propia comuna, a una escala más pequeña, y que el recurso del kilovatio se quede en la propia comunidad. Este problema de inversión extranjera hay que tener cuidado porque siempre es bueno que nos inyecten un capital y nos den dinámica económica, eso es importante. Mas, sin embargo, no podemos empeñar nuestras superficies solares como tenemos el Cerrejón o ciertas yacimientos petroleros para multinacionales. Eso hay que protegerlo y tener una política estable que nos permita tener un control de las megas que producimos y las megas que permitimos que extranjeros produzcan en nuestro territorio. Eso me parece que es importante, Mauricio, y hay que llamar a regularlos. Yo aquí quería aportar algo a lo que Susana nos comenta que es muy importante, y es esa visión de enfocar la exploración de hidrocarburos. Es muy importante que Colombia en la transición energética se enfoque en otros elementos. Ahí es donde le pido a los candidatos que tengan propuestas un poco tangibles en torno a cuál es esa dinámica industrial que nos va a permitir reemplazar en la proyección nacional lo que vienen de los recursos de los hidrocarburos. Ahí la propuesta que les llevo con transición es la exploración de silicio y la exploración de cobre. Todos los microconductores del mundo están estancados por falta de silicio, por falta de microcomponentes. Colombia tiene la oportunidad de explorar esto como un recurso mineral controlado y estable con un programa ambiental donde no se genere esa dinámica de combustión, porque el silicio y el cobre no se combustionan, y podamos crear una dinámica diferente donde el cobre y el silicio nos permite la fabricación de los monosilicios para los paneles solares y el cobre nos permite hacer el cable para hacer los embobinados y hacer los inductores. Ahí Colombia debe entrar a una industria nacional de fabricación de paneles e inductores para hacer motores eléctricos, porque de lo contrario, estar teniendo la inversión extranjera a partir de comprar los equipos, pues no hay bolsillo que aguante y que a medida que el mercado cambie y la crisis del petróleo se agudiza, pues el dólar se incrementa y la dinámica económica termina siendo aún más grave. Nuestra proyección económica hoy viene de la exportación y la importación, ese es nuestro modelo económico. Con la energía solar, los carros eléctricos, vamos a cambiar la dinámica un poco. Al desprendernos del combustible fósil, la proyección económica va a ser incita y se puede proyectar desde el kilovatio, resguardando la producción nacional de kilovatio para que ese kilovatio, justamente como Mauricio nos cuenta, no se fugue, porque si se nos va el kilovatio y otros son dueños de nuestro kilovatio, pues no tenemos recursos. Ahí es importante donde la economía de Colombia debe coger el barril de petróleo y equipararlo al kilovatio hora.
y empezar desde ya, Juan Carlos, desde ya, a proyectar la economía a partir del kilovatio hora. De pronto, equiparando el barril de petróleo y todavía no dejando de proyectar el petróleo como tal, pero sí haciendo la equiparación y proyectar toda la economía desde el kilovatio hora es urgente, y reemplazar la exploración de hidrocarburos por la de silicio y cobre, que son los elementos que podrían dar esa transición energética. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Alejandro, tu tercio. Es supremamente interesante lo que acaba de plantear Luis Fernando, pero yo acá se los quiero plantear a los tres invitados. A ver, la economía colombiana gira alrededor del petróleo, no es una mentira. Sí, gira alrededor del petróleo, así está planteado, estamos precisamente en las que estamos porque dependemos del precio internacional del petróleo, de la exportación, de la exploración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llevar a cabo unas propuestas de cambio de transición energética cuando el establecimiento en sí, el sistema en sí, está alrededor de los hidrocarburos? Y vea, Luis Fernando, dos personas con muchísima más experiencia y trayectoria política que usted, hoy lo están felicitando por su propuesta. Me parece supremamente interesante. Su cara de felicidad lo dice todo, me parece chévere, o sea, que alguien joven esté tirando ideas nuevas, y precisamente por eso lo dejo a usted para el final, para la misma pregunta, es decir, ¿cómo llevar a cabo esa propuesta, que es una propuesta supremamente interesante en un país cuya economía está centrada precisamente en la extracción de hidrocarburos? Bueno, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Susana, Mauricio y Alejandro. Les agradezco mucho que me den este espacio para poder presentar estas ideas. Lo primero como gobierno es crear paquetes de renovación tecnológica industrial. Colombia debe entrar a la industrialización de las energías renovables, que es poder producir los monosilicios, que son sílicas, que son los que capturan la energía solar, y el hilo de cobre. Y vuelvo y les repito esto porque las bobinas, los embobinados, los dobanados y el silicio, las placas de silicio, son los dos elementos que nos permiten tener energía y mover nuestros vehículos por medio de los motores, ya sean puertas, carros, trenes, aviones, lo que quieran. Eso es un embobinado, con unos devanados. Entonces ese es el primer proyecto, el primer programa. Colombia debe generar este paquete tecnológico para esa renovación industrial. Ahí empezar a objetivizar materias primas, como el silicio y el cobre, con programas ambientales controlados. El silicio y el cobre son materiales que se pueden dar reuso, que no se van a combustionar, que no van a ir al medio ambiente. Ahí es donde hay que tener un poco de flexibilidad y comprender que estas nuevas dinámicas energéticas necesitan de una materia, y esa materia hay que pedírsela prestada a la madre tierra con mucho respeto y con un control debido para no afectarla en sus procesos naturales, en sus recursos hídricos y sobre todo en nuestro ambiente, que hoy está generando estos cambios de clima, el niño y la niña. También hay que crear un programa robusto de formación para el trabajo con el SENA, donde capacitemos a las personas para esta revolución tecnológica que vamos a hacer, porque a la hora de establecer comunidades solares vamos a tener una gran demanda de técnicos eléctricos solares que hoy no los conseguimos. Hoy si salimos al mercado laboral de técnicos no encontramos gente capacitada para la industria solar. Eso hay que crear estos programas. Técnico solar, técnico blockchain y tecnólogo solar blockchain, que es ya la parte encajada con la descentralización del valor, del peso digital colombiano. Con el silicio se generan los paneles. Con los paneles se genera la tensión, y la tensión nos permite jugar con el agua y el hidrógeno. Toyota, las celdas de hidrógeno, nos muestran la capacidad de generar energía y también de generar combustión a partir del agua. Cuando nosotros combustionamos agua, lo que es el residuo de esa combustión es H2O, igual es agua que sale pero descargada. Es como si el núcleo del hidrógeno soltara su fuerza y después quedara un poco más recogido. Es la energía del sol que está atrapada en el núcleo de los átomos, pero su residuo es agua, que no es un contaminante. Básicamente, de carros que funcionaran con celdas de hidrógeno, nosotros literalmente podríamos tomar agua del exhausto, por decirlo así, que sería un gran avance medioambiental, sobre todo para la industria, porque hoy transformar los vehículos a eléctricos es posible, pero decir que vamos a transformar las calderas del Valle del Cauca a eléctricas, hay que buscar algo que genere explosión, que genere combustión. Entonces, del silicio
el paquete tecnológico industrial, formación en el SENA, llegamos a los paneles, de los paneles llegamos al hidrógeno. El hidrógeno mueve la industria pesada. Por el otro lado, con el cobre, llegamos a las bobinas. Con las bobinas llegamos a los devanados. Y aquí es donde Colombia tiene la oportunidad de volverse pionero de lo que nos estaba contando Susana, de cómo este gremio industrial de buses llegó a Colombia, buscó. El gobierno colombiano debe comprometerse y traer especialistas en la materia de la inducción electromagnética para poder diseñar bobinas y motores colombianos, hechos con cobre colombiano, y fortalecer así la industria y pasar a ser país pionero de generación de tecnología que permita la transición energética. Ahora, Juan Carlos nos explicó que el 33% de Colombia viene de los hidrocarburos, la proyección económica pues, del petróleo y de los hidrocarburos. Esta proyección económica hay que irle haciendo una escalar decreciente, donde proyectemos el primer año un porcentaje en silicio y cobre y empecemos los proyectos pioneros. Y evaluemos a un proyecto de 4 años cuál es la verdadera rentabilidad de un programa de silicio para microcomponentes de la industria internacional y de cobre y embobinados para mover la industria de transporte. Si Colombia se enfoca en estos dos modelos y paralelamente genera municipios que produzcan PIB, o sea, que produzcan energía, que aporten kilovatio, reduciría la necesidad de, primero, llevar el recurso, porque el recurso va a existir dentro de las propias comunidades. Y segundo, cuando nosotros empecemos a proyectar desde los metales renovables, como el silicio y el cobre, pues esa dinámica de exportación, importación que afecta con el precio del barril de petróleo y de la exploración petrolera, pues cambia. Porque de aquí a 10 años la inversión en petróleo va a ser mínima comparado porque los carros no van a consumir, los vehículos no van a consumir. Entonces, seguir invirtiendo en el petróleo es invertir a una catástrofe. Si invertimos a minerales donde su proyección a 10 años sea aún mayor, pues justamente eso se va a reflejar en nuestra proyección económica. Y tengo la sensación de que Colombia puede ser un caso como el de la compañía de carros eléctricos Rivian, que en par de días de salir a cotizar a la bolsa americana ya costaba más que la General Motors, que pues todavía se basa en combustible. Colombia puede llegar a ese salto con los paquetes tecnológicos, las materias primas de las energías renovables que puedan fortalecer una producción y manufactura nacional con mano calificada por el SENA para producir nuestros propios equipos de la transición energética. Esa sería la propuesta. Muy interesante, creo que todas las posturas son supremamente interesantes. Mauricio, lo dejo a usted para que cierre con sus preguntas, porque por supuesto este evento es de la Cámara. Convencionales. ¿Cuál sería el modelo a seguir si hubiera uno a nivel internacional que escogerían? Fuentes renovables. Y el ejemplo más importante que hoy está sucediendo en el mundo, Alejandro y Mauricio, los que me están escuchando, es el modelo de la moneda gubernamental que está implementando la Reserva Federal de los Estados Unidos, la moneda digital de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ellos están lanzando un pionero con la Reserva de Boston a través de MIT. ¿Esto qué va a significar? Que en un par de años Estados Unidos va a tener dos tipos de economías, la fiat y la digital por medio del blockchain. Cuando la energía solar se apodere del mundo y los carros eléctricos se apoderen del mundo, la dinámica de la exportación como medidor de economía va a dejar de ser tan influyente, porque las economías se van a volver incitas. O sea, dentro del mismo lugar se va a producir el valor. Ya no es yo te vendo para que me den plata, sino yo produzco mi kilovatio y con mi kilovatio muevo mi empresa, industria. En ese sentido, esa dinámica va a ser que los países puedan crear una estabilidad económica a partir de su recurso energético. Y Colombia, igual que otros países lo están intentando, como El Salvador, Estados Unidos, sobre todo el de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos ya está muy bien estructurado. Ese paper de MIT de blockchain de la moneda gubernamental de Estados Unidos es increíble el diseño que tiene, o sea, digno de la Reserva Federal Americana. Ahí Colombia debe entrar a crear el peso digital colombiano soportado en el kilovatio hora.
Esto va a hacer que definitivamente nos despeguemos de ese modelo anticuado del barril de petróleo y creemos dinámicas económicas nuevas. Nuestros ancestros comercializaban con cacao, después que llegaron los españoles la moneda de metal, después el billete basado en el oro, cuando no dio el oro para el billete fue en la exportación y la importación. La economía de mañana va a ser incita y basada en el kilovatio. Ahí es donde Colombia debe tomar el ejemplo de otros países del mundo, como Estados Unidos y su Reserva Federal, que va a tener el dólar digital por medio del blockchain. El blockchain está devorándose el mundo, lo está transformando completamente y está creando dinámicas completamente modernas. Maersk, la naviera más grande del mundo, salió el año pasado con IBM, creando un programa de importaciones y exportaciones a nivel mundial por medio del blockchain. En Estados Unidos se están viendo la opción de subprotocolos del blockchain, o sea, el blockchain puede generar un peso digital, pero podemos generar el peso ambiental, el peso salud digital. ¿Y qué va a pasar con el peso salud o el peso digital? Que esos bloques de cadena o ese valor dentro de esa red no va a poder ser ejecutado si no es para el debido proceso. Ahí también vamos a cortar una fuga grande de corrupción, porque no se van a poder usar los recursos para lo que no son, creando una mayor sofisticación y ciberseguridad. La parte de pensiones también va a ser tratada. Y eso crea toda una dinámica nueva económica a partir del kilovatio, la comunidad que va a ser la creadora y la administradora de esa energía descentralizada, y la última parte que es la descentralización del valor digital. Y como medida económica, porque uno no puede decir produzco algo y esto vale y no vale, como medida económica va a ser el kilovatio, porque el kilovatio es estándar, la tensión es estándar en aquí, Japón, Groenlandia o Estados Unidos. Tenemos la misma tensión y el mismo kilovatio. Esto estandariza una economía mundial como lo hizo el barril de petróleo, y ahí va a venir la nueva proyección económica del mundo. Y Colombia debe dar ya el salto y a la transición ética ya por el blockchain, ya por un peso digital colombiano descentralizado y darle acceso a la tecnología. Parte de lo que me interesa con el silicio es poder proveer a los fabricantes de circuitos de tarjetas gráficas y lograr un acuerdo nacional con Nvidia, AMD, Intel, porque eso sí estamos un poco, digamos, todavía nos falta mucho para poder avanzar y poder hacer nuestros propios microprocesadores, pero el ensamble de las tarjetas gráficas, o sea, las bobinas, los cargadores, todo ese ensamble, el coco del microtransistor, ese lo podemos armar en Colombia, creando ya nuestra propia dinámica de minaje comunitario y de acceso a la generación de valor descentralizado. Ese sería el ejemplo de la Reserva Federal de Estados Unidos y su dólar digital, como Colombia debería tener su peso digital colombiano. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Reitero el agradecimiento a Alejandro y a Polímetro, y muy seguramente, con base en la experiencia de hoy, vamos a poder ofrecer próximamente, y antes de que la reglamentación de este tipo de eventos antes de las elecciones ya no se pueda hacer. Tenemos un par de semanas para eso. Muchas gracias entonces, Alejandro, y hasta la próxima. Claro que sí, Mauricio, muchísimas gracias. Luis Fernando, muchas gracias. La mejor de las suertes en la campaña, que sabemos que entra en la recta absolutamente definitiva. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Fue una conversación supremamente interesante, y estos son los eventos que tenemos en Publimetro, porque no solamente se trata de entretenimiento y de noticias, se trata de invitar a la reflexión. Muchísimas gracias a la Cámara Verde de Comercio por la posibilidad de unirnos hoy, y nos vamos a ver en la próxima. Hasta luego.